Bom, boa noite a todos. Por uma deferência especial do presidente da Abrasde, que é, na verdade, quem coordena este congresso, quem promove este congresso, eu me dirijo antes dele por uma excesso de gentileza do professor Fernando Rister, que é o responsável pela organização deste evento, o presidente da Abrasde. A Faculdade de Direito funciona apenas, neste caso, como a hospedeira, como a responsável por ceder as suas instalações para a realização deste congresso. Esta é uma atividade da Abrasde, que a Faculdade de Direito tem enorme satisfação, enorme orgulho de poder apoiar. Então, em nome do diretor, professor Floriano Azevedo Marques, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. Nós temos diversos colegas do exterior, diversos aqui presentes no auditório, alguns que farão as exposições, as palestras logo mais. Nós temos diversos colegas do Brasil inteiro e outros que ainda virão, do exterior e do Brasil. E é para a gente um motivo de particular alegria poder receber este evento, não apenas por ser um evento de sociologia jurídica, uma matéria cultivada nesta faculdade já há muitos anos, mas também um congresso que homenageia, nesta edição, um professor desta escola responsável pela divulgação, pela formação de mestres e de doutores, pela formação de professores espalhados pelo Brasil inteiro de sociologia jurídica, que é o professor José Eduardo Faria. Então, por todas estas razões, é para a Faculdade de Direito um motivo de particular alegria, de particular orgulho. Mas eu não gostaria de encerrar esta breve manifestação de caráter institucional sem fazer menção, em primeiro lugar, ao trabalho do professor Rister na organização deste evento. O professor Rister e toda a diretoria da Abrasde se empenharam de uma maneira, eu vi aqui eles fazendo reuniões quase que diariamente, o tempo inteiro discutindo como seria este seminário, tentando planejar os detalhes, as minúcias do seminário, entrando em contato com os professores estrangeiros. Então, realmente, de tirar o chapéu, o esforço da Abrasde e do Fernando na colaboração e na montagem deste evento. E também de uma enorme equipe de doutorandos, mestrandos, recém-doutores, alunos do projeto PET em Sociologia do Direito, que funciona aqui na Faculdade de Direito há mais de 30 anos, o PET de Sociologia, né? E que formou diversos professores, não apenas na área de Sociologia do Direito, mas em todas as áreas da nossa faculdade. Nós temos vários egressos do projeto PET de Sociologia, que é um projeto, enfim, com mais de 3 décadas. Então, a todos esses grupos, a todas estas pessoas, o meu muitíssimo obrigado, o meu reconhecimento e agradecimento aos professores visitantes, de modo muito especial aos professores estrangeiros, o nosso agradecimento e a nossa boas-vindas a todos e o nosso desejo de que este congresso seja um congresso de muito êxito, como a gente já pôde verificar que será mesmo um congresso exitoso pelo que aconteceu durante este primeiro dia. Então, sejam todos bem-vindos. Eu faço minhas as palavras do professor Celso, no seu agradecimento ao professor Fernando, a toda a equipe que colaborou na organização deste congresso, à diretoria da Abrasde, que escolheu essa faculdade para hospedar esse evento. Faço minhas as palavras dele em relação a também
os projetos que já houve aqui na escola. Então, em nome do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas a todos, os nossos colegas de diversos lugares do Brasil, os nossos colegas do exterior, particularmente. E gostaria de dar as boas-vindas justamente porque foi no âmbito do nosso departamento, desde os anos 70, que a disciplina Sociologia do Direito foi introduzida no currículo da faculdade. E essa introdução, portanto, há cerca de quase 50 anos, talvez, nessa altura, 50 não, 40 anos, né, um pouco mais de 40 anos nessa altura, hoje nos permite receber, finalmente, colegas de todo o Brasil e do exterior. Isso eu devo confessar, o professor Fernando sabe disso, nós conversamos muito quando ele começou a organizar o congresso. Para mim é um motivo de grande alegria. Eu sempre dizia que nós, aqui em São Paulo, tínhamos dado também a nossa colaboração, mas nem sempre recebíamos os colegas do Brasil inteiro, que fazem trabalhos em linhas muito diferentes, muito plurais e muito enriquecedoras para a nossa experiência. E, como dizia o professor Celso, a partir de um trabalho muito sério, muito dedicado, de muitos anos, do professor Faria, essa disciplina não apenas se firmou, mas se abriu. Ela deu origem a pesquisas de variadas naturezas. Eu mesmo e o professor Celso fomos assistentes e orientados do professor Faria, e cada um de nós seguiu um rumo diferente, abriu perspectivas, seja na filosofia, seja na sociologia, seja, no meu caso, na história do direito. Esse trabalho abriu perspectivas muito inovadoras, eu acho que muito diferentes, multiplicou diálogos dentro das nossas áreas, de modo que, para mim, particularmente, é um motivo de grande satisfação ver esse congresso se realizar nesse momento em que eu estou terminando meu mandato como chefe do departamento. Então, eu dou novamente boas-vindas a todos, agradeço a colaboração de todos da equipe que preparou o congresso e desejo a todos nós bons dias de congresso, boas jornadas de pesquisa e diálogo nesses próximos 3 dias. Muito obrigado. Prezadas e prezados, professores, professoras, pesquisadoras, pesquisadores de Sociologia Jurídica do Brasil e do mundo. É uma emoção a gente poder começar o primeiro dia de um evento com 650 inscritos. Talvez é possível que seja o maior evento que se tem notícia de Sociologia Jurídica do Brasil, ou um dos maiores eventos. Mas é uma alegria ainda maior poder dizer que, dos professores palestrantes, dos quase 80, quase 90 professores, nós temos 40 mulheres. Tá? É uma alegria também dizer que a Associação Brasileira de Pesquisadores de Sociologia do Direito teve um compromisso muito firme, abrindo inscrições integrais e sem limites para todos aqueles que se enquadram nas questões de ação afirmativa. Tá? Nós tivemos mais de 120 inscritos, uma coisa que nos alegra muito. Tá? Mas a associação ela não nasceu hoje. Eu sou presidente momentaneamente, mas anteriormente outros passaram e trilharam esse caminho. Destaco a participação dos professores Arthur Stanford, professor Germano Schwartz, professor Marcelo Pereira Mello, meu antecessor, professor José Rodrigo Rodrigues. Todos sonharam com uma associação que possibilitasse, que permitisse um encontro como esse, um encontro que auxiliasse, mesmo de forma secundária e às vezes primária, a formação de novas e novos pesquisadores em sociologia do direito. Mas uma formação preocupada essencialmente com o Brasil. A associação deu preferência para grupos de trabalho, para mesas, que se preocupassem com a inclusão social, se preocupassem com questões de gênero, com questões de racismo. E
a partir desses princípios, começamos num congresso que nunca imaginávamos que se tornasse um congresso dessa natureza. Tá? Fizemos convites para muitos colegas estrangeiros e, de forma muito afortunada, muitos desses colegas estão aqui. Nós temos um congresso com 20 professores estrangeiros. Tá? Destaco a parceria, o apoio da Universidade de Firenze, que entrou como apoiadora desse evento, enviando e custeando a passagem de todos os seus professores. Tá? Destaco também um apoio da Faculdade Sul de Minas, que entrou como apoiador e auxiliou, organizou ônibus, organizou caravana para trazer todos os seus alunos, pesquisadoras e pesquisadoras. Tá? Num ano em que a intolerância e o fascismo são a principal arma política, o que nós vamos fazer aqui durante 3 dias é lutar da melhor forma possível, fazendo críticas. Com muito prazer, eu declaro aberto o 9º Congresso de Sociologia do Direito. Obrigado. Eu desfaço a mesa e convido gentilmente os professores Calvo e professora Angélica para se juntar-se a nós, por favor. Quem eu peço uma salva de palmas. Fique, por favor, professor. Pelo programa, a professora fala depois, encerra o evento. O professor Calvo é professor titular de Filosofia e Sociologia do Direito, na Universidade de Saragoça, na Espanha. É uma grande referência na pesquisa sociojurídica, dirige um prestigioso laboratório, um observatório de Sociologia Jurídica, e ele vai começar, a primeira conferência é do professor Calvo. Onde que ele vai? Sim, sim. Acho que ele vai falar mudando. Não? Quer pegar esse aqui? Quer trocar? Tá? Ó, put já. Foi mais eficaz. Pronto. Bien, este parece que sí que funciona. En primer lugar, quiero agradecer a Fernando y al resto de las personas que han organizado este evento por haber contado conmigo, por poder estar aquí en esta sesión de apertura. Quiero agradecer también a la facultad por su hospitalidad y quiero resaltar que para mí es un honor, un grande honor, el poder estar hoy aquí en una universidad y en una facultad de Derecho que siempre he respetado, cuyos trabajos de investigación he conocido y que siempre he respetado. Bien, voy a hablar, como figura en el programa, de un tema, pero quizá lo primero que tengo que hacer es
explicar por qué este tema, es decir, bueno, y por qué ha elegido un tema como el de la regulación y por qué se va a enredar en una exposición que puede acabar resultando siendo ardua, espero que no lo sea, espero que sea llevadera. Bien, cuando me escribió Fernando, me dijo que el evento era un evento en el que se iba a homenajear al profesor Faría. Y yo pensé, digo, bueno, ¿en qué temas trabajaba yo cuando conocí al profesor Faría en los años 90? Y trabajaba precisamente en estos temas, en el tema de la regulación, lo cual hizo que pues, tuviésemos algún motivo de conversación, luego también el tema de la globalización, y dije, bueno, pues igual hay otros temas en los que estoy trabajando ahora que podrían tener mayor atractivo para un auditorio amplio, por ejemplo, violencia de género, por ejemplo, seguridad ciudadana. Si alguien se va a sentir defraudado por la elección de este tema, pues tengo algunas separatas por ahí sobre violencia de género, seguridad ciudadana y podríamos compensarlo. Pero insisto que fue lo que se me ocurrió. Dije, bueno, ¿en qué trabajaba yo en los años 90 cuando conocí al profesor Faría? Y trabajaba en el derecho, o en lo que era el derecho regulativo. Bueno, han pasado muchos años, han pasado bastantes años, y cuando vuelvo sobre este tema, pues me encuentro con que el panorama ha cambiado. Es decir, originariamente intenté poner como título a esta presentación Back to Regulation, es decir, retorno a la regulación, pero lo que me encontré es con un panorama completamente nuevo, lo cual me obligó a reflexionar y a contextualizar de nuevo lo que era aquello que yo llamaba el derecho regulativo. Ya sabía que me iba a encontrar con grandes novedades, más o menos he seguido el tema. Ya sabía que me iba a encontrar con autorregulación, better regulation, etcétera, etcétera, pero la verdad es que poco a poco me di cuenta de que el panorama del derecho regulativo que yo había estudiado en los años 90, pues había cambiado significativamente. Para empezar, ya no se puede utilizar ese término, derecho regulativo. Por eso vais a comprobar que tiendo a utilizar el término regulación, porque en la regulación nos vamos a encontrar con elementos de control regulativo que no tienen nada que ver con el derecho tradicional, que son técnicas de tipo privado, que son, a veces las llamamos normas, pero está claro que no son normas jurídicas, y por supuesto que coexisten con las normas del derecho regulativo. Pero eso nos presenta un panorama extraordinariamente complejo. Bien, en esta tesitura en la que yo me encuentro, pues surge una cuestión. Es decir, ¿realmente en 4 meses voy a poder decir algo? Voy a poder decir algo que suponga poner un punto y final al discurso que yo tengo en mente, a esas reflexiones críticas que anunciaba en el título. Pues la verdad es que lo intenté, pero he de reconocer que quizá no lo he conseguido. Por eso ahí en la diapositiva se puede ver una cautela, y una cautela que anuncia que esta es una primera aproximación que lo que busca es más hacer un diagnóstico que nos permita profundizar en esa reflexión crítica que quizá un punto de vista definitivo sobre lo que es la regulación en el periodo actual. Bien, voy a ir rápido porque el tiempo del que disponemos tampoco es mucho, y no voy a presentar todas las diapositivas que tengo aquí. Sí decir que cuando yo empiezo a estudiar el derecho regulativo, lo hago porque parto de una perspectiva crítica
desde el punto de vista de la ciencia jurídica y la teoría del derecho. Es decir, yo entiendo que la teoría del derecho, yo soy profesor de teoría del derecho también, está anclada en el siglo XIX, no está atendiendo a los nuevos fenómenos del derecho y en ese sentido no da respuesta a las transformaciones jurídicas. Y una de esas transformaciones jurídicas en las que yo reparo es el derecho regulativo. Derecho regulativo que pone en solfa toda una tradición jurídica, en particular el formalismo jurídico. Es un derecho materializado, es una avalancha normativa, es un derecho penetrado por elementos políticos en el cual las burocracias juegan un papel fundamental, donde ya no se aplican normas a rajatablas, sino que aquí empezamos a hablar de implementación, es decir, que nos sitúa ante un panorama completamente diferente, enfrentado a lo que era el discurso tradicional de la teoría del derecho y de la ciencia jurídica. En ese sentido, ya en los años 90, tenemos un proyecto de investigación que luego tiene continuación sobre las contradicciones del derecho en el Estado social. Y sobre todo nos fijamos en el derecho regulativo, que es derecho regulativo económico. A veces pensamos que el derecho regulativo es solo derecho regulativo económico, pero que también es derecho regulativo social. Y comenzamos a estudiar las características de ese derecho, los problemas que tiene, etcétera, etcétera. Pero cuando ya vamos encontrando respuesta al perfil de ese modelo jurídico, el modelo jurídico del derecho regulativo, pues nos encontramos con que el derecho regulativo se cuestiona desde todos los puntos de vista. Es decir, hay tensiones formalistas que rechazan el derecho regulativo, hay críticas sistémicas que llegan a hablar incluso de la muerte del derecho, pero sobre todo nos encontramos con la crítica neoliberal, con las críticas del neoliberalismo. Las críticas del neoliberalismo lo que buscan es la demolición del derecho regulativo. Se ha convertido en la bestia negra. El derecho regulativo económico ya era cuestionado por agentes neoliberales y por gobiernos neoliberales, pero ya el derecho regulativo social, el derecho regulativo que de alguna manera garantiza nuestra seguridad, la seguridad alimentaria, nuestra salud, la educación, etcétera, etcétera, ese derecho regulativo social ya se ve como una perversión de los ideales liberales que habrían impulsado la creación de un derecho racional y formal. Y básicamente las críticas neoliberales van a dar lugar a una transición que es la que yo me encuentro cuando me acerco de nuevo al derecho regulativo. Una transición desde el Estado regulativo al Estado posregulativo. El Estado regulativo fue una realidad, ahí estuvo, incluso Mayone en 1996 nos habla de la transición del Estado positivo, no sé si la terminología es la más correcta, una transición del Estado positivo al Estado regulativo. Es decir, algo había cambiado en el funcionamiento del Estado y en las dinámicas jurídicas. Y surge el Estado regulativo que tiene como fundamento ese derecho regulativo, no ya el modelo jurídico tradicional, sino el nuevo modelo del derecho regulativo que poco a poco va cobrando influencia, va cobrando relevancia y se va imponiendo. Y bueno, pues ciertamente esa expresión Estado regulativo tiene un gran éxito, es decir, que cuaja. La expresión Estado regulativo cuaja. La verdad es que la impresión que yo tengo es que en muchas ocasiones cuando se habla de Estado regulativo se está hablando de una dimensión del Estado
que se critica, que se valora negativamente. Es la terminología preferida del discurso neoliberal. Cuando se habla del Estado en el siglo cuando se habla del Estado a finales del siglo XX, en la primera década del siglo de este siglo, en los años 90, a comienzos de este siglo, se habla de Estado regulativo, pero se habla de Estado regulativo porque se rechaza el Estado regulativo y se hace tanto teóricamente como con las dinámicas políticas. Y surge lo que ahí en la diapositiva se denomina desregulación. La desregulación, un movimiento desregulador que en realidad es una trampa, porque no se desregula, es decir, se privatiza, se abren espacios a la competencia, pero muchas veces abrir espacios a la competencia supone más regulación, como vamos a ver luego. Porque tú puedes privatizar utilidades, tú puedes privatizar la energía eléctrica, puedes privatizar el agua, pero tendrás que regular porque obviamente esos bienes son fundamentales en nuestras sociedades. En cualquier caso, se genera una dinámica con esa terminología de regulación que va a abrir las puertas a lo que ahí se llama el Estado posregulativo, el Estado posregulativo donde las cosas ya cambian, donde vamos a empezar a hablar de eso que aparece ahí, de una regulación policéntrica o descentrada. Es decir, las cosas van a cambiar sustancialmente porque nos encontramos con que el derecho regulativo tradicional es una de las técnicas en el nuevo Estado posregulativo. Es la técnica tradicional que se mantiene, que a veces es más cara, que se somete a cambios, ya no se habla tanto de reglas como de principios, efectivamente hay transformaciones también ahí, pero empiezan a surgir técnicas regulativas no estatales o mixtas. Técnicas regulativas que ya no son derecho regulativo, que son autorregulación. Son agentes privados los que generan las normas e implementan las normas, y las llaman así, normas. Yo tengo mis reparos, tengo mis dudas sobre si se puede hablar de normas jurídicas, pero esa es otra cuestión, es una cuestión de teoría del derecho. En cualquier caso, surgen esos espacios de autorregulación o esas técnicas mixtas, la regulación regulada, es decir, surge un panorama muy complejo, extraordinariamente complejo, y un conjunto de normas, de principios que tratan de regular aspectos esenciales en nuestra sociedad, sobre todo los de la economía, sobre todo los aspectos del sistema financiero que escapan al control del Estado. Es decir, los mecanismos de control son mecanismos informales, no son mecanismos estatales. Hay otra dimensión en la que ni tan siquiera voy a entrar, que es la de la regulación económica global. Por supuesto que esto escapa del Estado y por supuesto que esta regulación económica global tiene efectividad. Estamos hablando de una regulación efectiva. ¿Es derecho o no es derecho? Ahí estamos discutiendo. Es decir, hay muchos enfoques que entroncan con el pluralismo jurídico que reivindican que estamos hablando de derecho. Un derecho que no nos cabe en la cabeza a quienes tenemos una teoría general del derecho del siglo XIX, pero que está ahí y sobre la que habla que reflexionar. Bien, lo que nos encontramos en este Estado posregulativo es, como decía antes, una regulación policéntrica, una regulación descentrada, enormemente compleja, donde hay regulaciones privadas, autorregulación, donde hay técnicas mixtas, donde incluso la regulación estatal es una regulación light, es
decir, el panorama del derecho regulativo ha cambiado significativamente y por eso hablo de un desdibujamiento, de un retroceso del derecho regulativo. Hasta ahí, bueno, digamos que es lo que uno se encuentra en la literatura científica más al uso que se está produciendo en el cambio de siglo, sobre todo en la primera década, pero bueno, llega la crisis financiera del 2007 y la consiguiente crisis económica del 2008. Y hay una pregunta que nos hacemos: ¿y por qué llega esa crisis? Pero ¿no teníamos la mejor regulación posible? ¿No teníamos esa autorregulación? ¿No teníamos un derecho regulativo light? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sabido detectar a tiempo los riesgos e intervenir para hacer frente a esos riesgos con mecanismos de control regulativos que se suponía que existían? Pues bien, sobre todo en los primeros años, la crisis financiera y la crisis económica también se asoció con los fallos de la regulación privada. Digamos que la crítica fue generalizada, que sobre todo en los 3 primeros años, 2007, 2008, 2009, todo el mundo focalizaba, no, el problema es que no había regulación. Y al no haber regulación jurídica, la regulación privada, la regulación light del Estado inclusive, no fue suficiente para poder atajar los riesgos financieros y los riesgos económicos. Con lo cual nos vimos abocados a una crisis generalizada. Voy un poco rápido, no sé cuánto tiempo tengo todavía, Fernando. 15 minutos. Sí. Bueno, si alguien en algún momento dice, no, vas demasiado rápido, esto no se ha entendido nada, levanta la mano y yo trato de volver sobre el tema, ¿de acuerdo? Y no tengo ningún inconveniente en que me interrumpáis. Incluso al final suele ser mejor tener una clase o una conferencia dialogada que ametrallaros con el contenido de mi presentación. Bien. Aunque no me he detenido mucho en hablar de eso que he denominado crisis regulativa, yo creo que la idea sí que está clara. Es decir, que desde muchos puntos de vista se entendió que el problema de la crisis económica tenía que ver con los fallos de la regulación. Con los fallos de la regulación, que ya no era el derecho regulativo, ojo, sino que era esa regulación descentrada, característica del Estado posregulativo. Y, bueno, pues las evidencias, las investigaciones demuestran que la autorregulación y las técnicas del Estado posregulativo no funcionaron. Traigo aquí a colación en la transparencia la opinión de Stiglitz, que entiende que esa autorregulación tuvo una enorme responsabilidad en el origen de la crisis. Y Stiglitz, pues, algo sabe del tema y fue presidente del Banco Mundial, con lo cual algo conoce del sistema financiero y del sistema económico. Y dice literalmente: la autorregulación es una contradicción en sus propios términos. No se puede confiar en los bancos y en el sector financiero. Engañarán, se aprovecharán de la gente. La idea de que pueden autorregularse es absurda. Julia Black, por ejemplo, decía es que hemos dejado la autorregulación con base en principios a personas que no tienen principios. Y claro, esto no ha funcionado. Bueno, esa es la idea que el caldo de cultivo que alienta esa crisis regulativa de la que hablaba en los años 2007-2008. Simplemente un ejemplo que yo creo que es significativo. La quiebra
la primera quiebra antes de Lehman Brothers de un banco de inversión global que se va a producir en el año, creo que es ya en el 2007, pero que se está cociendo en el año 2006, pues resulta que es consecuencia de los fallos del sistema regulativo que existía en ese momento en Estados Unidos. Había regulación, por supuesto que había regulación. Por supuesto que había agencias de control regulativo. Esas agencias de control regulativo incluso habían sido aprobadas por el Estado. No era alguien que había abierto un chiringuito y ya a partir de ahí hacía autoevaluaciones del riesgo, ¿no? Esas autoevaluaciones del riesgo las desarrollaba, las llevaba a cabo una comisión oficializada. Una comisión oficializada a la cual se sometían voluntariamente las entidades crediticias, las agencias de crédito. Pues bien, yo no, hablando de crédito y valga la redundancia, yo no daba crédito a lo que leían mis ojos cuando veía que esa comisión nunca consideró como un factor de riesgo la posible bajada en picado de los precios de la vivienda. Así de claro. Es decir, nunca consideraron que la posibilidad de que bajasen los precios de la vivienda. ¿Y qué es lo que teníamos? Pues lo que teníamos era un sistema hipotecario absolutamente inflado. Es decir, la gente pedía hipotecas y se las daban y todo se fiaba a que el precio de la vivienda se iba a mantener, pero el precio de la vivienda bajó. Y yo no soy experto en el tema, pero no haber identificado ese posible riesgo, pues no me cabe en la cabeza. Solo me cabe en la cabeza a partir de una explicación. Esas agencias de evaluación, en el fondo, hacían lo que les decían las entidades crediticias. No queremos seguir dando créditos, queremos seguir haciendo préstamos hipotecarios y por lo tanto, las evaluaciones en ese sentido no tienen que identificar determinados riesgos porque en ese caso no podríamos hacerlo. Estoy hablando de informaciones que he leído sobre los orígenes de la crisis en Estados Unidos, pero en España fue igual. En España se juntó el boom del ladrillo con la crisis hipotecaria y a partir de ahí llegó la crisis económica. Es decir, que básicamente eso es igual. Lamento no tener datos sobre Brasil, pero el problema de las crisis hoy en día es que las crisis suelen ser globales. Es decir, que como algo no funcione en un país, automáticamente implica el contagio de una forma generalizada. Bien, voy a ir avanzando, pues no se me eche el tiempo. Quiero sobre todo dedicarle tiempo a la última diapositiva. Que la autorregulación está en entredicho, eso es evidente hoy en día, ¿no? Es decir, que la autorregulación se cuestiona, pues es algo más que evidente. Que algunas normas privadas pueden tener sentido. Cuando compramos una lavadora y una agencia nos certifica que garantiza la calidad de ese bien que estamos comprando, pues bueno, podemos aceptar que lo hacen con rigor y que eso puede funcionar y que puede funcionar mejor incluso que si lo hace una agencia estatal. Pero estaríamos de acuerdo si hablamos de agencia de calificación crediticia. Es decir, si hablamos de Moody's, de Standard & Poor's, de Fitch, es decir, estaríamos de acuerdo. Es que yo creo que ahora mismo ni los propios estados se fían de estas agencias de evaluación crediticia. O dejaríamos en manos
de una agencia privada la evaluación de los riesgos medioambientales? ¿De verdad que nos fiaríamos del todo o de alguna manera querríamos que existiese un control público en ese sentido? No rechazo radicalmente la autorregulación, pero en cualquier caso me parece prudente establecer mecanismos de supervisión, mecanismos de control desde el Estado. Es decir, que si vamos a hablar de autorregulación, que sea una autorregulación regulada, una autorregulación controlada por el Estado. Que luego las cosas funcionan mejor en la esfera privada, bueno, podemos discutirlo, pero podemos aceptarlo también, pero tiene que haber control. Tiene que haber control porque si no las cosas no funcionan. Bien, lo que sí que me parece claro de todo lo que llevo diciendo en estos últimos minutos es que quizá nos precipitamos, o muchos expertos y expertas se precipitaron a la hora de enterrar definitivamente el derecho regulativo. Es decir, bueno, pues la crisis regulativa, la crisis de ciertos modelos regulativos, nos ha puesto en la perspectiva de que el derecho regulativo igual no había que haberlo enterrado tan rápidamente. Y es que además no es cierto, el derecho regulativo seguía ahí. El discurso en las revistas científicas no prestaba atención a ciertas dimensiones del derecho regulativo, pero estaba ahí. La regulación social. No voy a pinchar ese anexo porque es un ejemplo español, es la implementación de la ley de dependencia que busca hacer frente a riesgos de personas que tienen autonomía limitada, pero bueno, las normas que contabilicé la última vez superaban las 800, porque cada comunidad autónoma en España tiene sus propias normas y se implementan de acuerdo con los estándares del derecho regulativo. Yo doy clase en un máster de políticas públicas y sociales y el ejemplo que pongo es el de la ley de dependencia. Y eso está ahí. Y eso no había desaparecido del todo. La seguridad alimentaria, pues todavía tiene un espacio en el derecho regulativo, con agencias de unas características, de otras características, pero más o menos vinculadas al derecho regulativo estatal. Incluso la regulación económica, es decir, sí que existía regulación económica. No solo era autorregulación, lo que pasa que tampoco funcionó. Pero lo que sí que parece necesario es avanzar, es decir, no decir, no, es que el derecho regulativo no había desaparecido, pero quizá no estaba funcionando bien tampoco. Y por eso hay que avanzar hacia preguntarnos qué modelo de derecho regulativo. Hay un ámbito en el que no me atrevo a hablar mucho porque las cosas son muy distintas, que es el de la regulación global. Por eso lo he dejado ahí un poco difuminado en el pie de la página, pero sí que refiriéndonos a lo que es el interior de los estados o incluso en su relación con estructuras supranacionales, sí que hay que preguntarse qué derecho regulativo. Es decir, porque igual postular sin más el retorno al derecho regulativo no tiene sentido, sino que hay que preguntarse qué derecho regulativo, hacia dónde tenemos que ir para crear un mecanismo que nos proteja frente a riesgos económicos, frente a riesgos sociales, frente a riesgos para la salud, frente a riesgos medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero el problema al que nos enfrentamos ahora es que algunos, ¿cómo lo diría yo?, algunos estudiosos, algunas organizaciones, y estoy hablando de minorías en el terreno científico y minorías en el terreno social, que estemos postulando el retorno al derecho regulativo, pues igual está muy bien, pero hay que pensar en qué es lo que tenemos.
en qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos son 2 décadas de retroceso del derecho regulativo. 2 décadas en las cuales hemos visto retrocesos estructurales, es decir, cosas que han dejado de funcionar en el ámbito de la regulación estatal, pero sobre todo los retrocesos impulsados por el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no es una teoría, no es un discurso científico, no, el neoliberalismo estaba enraizado en los estados y en agentes sociales que tenían mucho poder. Y todo eso ha minado de una forma decisiva lo que es el derecho regulativo, lo que era el programa del derecho regulativo. Con lo cual, quizá tenemos que desarrollar mecanismos regulativos efectivos, mecanismos regulativos más efectivos, es decir, superar las propias crisis del derecho regulativo o de la regulación estatal, si lo queréis decir así, y avanzar en depurar nuevas técnicas, nuevos mecanismos, y hay que tener en cuenta que los condicionamientos están ahí. Buscaba, eso que aparece como ejemplo, lo tomaba de un periódico brasileño, un periódico de Sao Paulo de antes de ayer. Es decir, se están utilizando, en Brasil se están utilizando los precios regulados en las políticas de ajuste. Porque si no, para mí no tiene explicación que estén muy por encima de las tasas de inflación. Es decir, cuando el agua, la electricidad, etcétera, etcétera, superan los aumentos en los precios de las utilidades reguladas, superan lo que es el aumento de las tasas de inflación normales, eso lo están decidiendo agentes reguladores que de una u otra forma están conectados con el Estado y que están conectados con las políticas de ajuste. Pues bien, hay algo que voy a destacar luego también, que son los niveles cada vez más bajos de aplicación del derecho regulativo. ¿Por qué? Porque la implementación del derecho regulativo es costosa. Entonces, las políticas de ajuste lo que han hecho ha sido minar la implementación a costa de destruir la efectividad de la regulación estatal. Ahora ya solo me refiero a la regulación estatal. Bien, frente a esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, creo yo, es buscar, desarrollar mecanismos regulativos específicos. Y esto supone desarrollar nuevas técnicas, no quedarnos en discursos cuyo fundamento neoliberal los ha hecho inválidos, como por ejemplo el proyecto de mejor regulación, de Better Regulation, o la evaluación de los riesgos para diseñar mecanismos de intervención regulativa adecuadas. Por supuesto que reducir los costes de la regulación puede ser importante. Por supuesto que operar, y ha sido una de mis líneas de investigación durante mucho tiempo, operar sobre la base de la identificación de los riesgos para intervenir adecuadamente, para atajar esos riesgos preventivamente, siempre me ha parecido oportuno. Pero hay que depurar esas técnicas y sobre todo, en el momento actual, lo que hay que hacer es asegurar la implementación efectiva del derecho regulativo. Si no, todo es mentira. Es decir, Baldwin ha destacado recientemente que si no hay implementación, si no hay efectividad, el derecho regulativo puede ser para peor. Es decir, porque nos creemos que alguien está protegiendo nuestra salud, el medio ambiente, etcétera, etcétera, y no es verdad. No sé si estos datos que recojo a vuela pluma se pueden ver, pero tienen un resumen muy sencillo.
Es decir, son datos del Reino Unido, son datos. Hay que tener en cuenta que el retroceso del derecho regulativo en el Reino Unido comienza con los gobiernos laboristas, es decir, que luego los gobiernos neoliberales también, pero el gran retroceso, más incluso que con Margaret Thatcher, comienza con los gobiernos laboristas en el año 2004. Ahí es donde recortar gastos, better regulation, etcétera, etcétera, generan un discurso que parece que apoyan el derecho regulativo, pero en realidad lo están minando. Y estos datos de unos investigadores británicos, aquí son datos de Toms, pero David White está reafirmando lo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pues que las reducciones presupuestarias, que el ajuste presupuestario hace que ya no se implemente el derecho regulativo, que los controles medioambientales hayan descendido al 50% o menos, y que no se sanciona, y que no se está sancionando. Y lo mismo cuando estamos hablando de salud o cuando estamos hablando de riesgos laborales. Por eso, en algún momento, creo que me lo he saltado en una diapositiva, hablo de responsabilidad criminal. Es decir, pues muy bien, pues si tú reduces los presupuestos y eso supone que no se implementa adecuadamente el derecho regulativo, eso se traduce en pérdida de vidas. Muchas veces se traduce en términos en pérdidas de vida, con lo cual hay una responsabilidad social que es importante. Por lo tanto, no vale tan solo con reivindicar nuevos espacios para el derecho regulativo, sino que lo que tenemos que hacer es decir cómo, qué derecho regulativo y cómo se va a aplicar. Y aquí es donde yo me he quedado y donde planteo como un proyecto de investigación de cara al futuro las nuevas tareas de la sociología jurídica en relación con el futuro de la regulación. Lo que he intentado hacer es contextualizar, poner un poco de orden en el complejo panorama regulativo, pero obviamente ahora lo que hay que hacer es dar un paso adelante. Bueno, ¿y eso en qué se traduce? Es decir, ese negativo que has obtenido con una cámara fotográfica, científica, ahora ¿en qué se plasma? Es decir, ¿dónde está la fotografía? ¿Dónde está la fotografía que nos pueda hacer avanzar en lo que son los beneficios sociales de la regulación? Yo creo que, bueno, primero habrá que seguir poniendo claridad en el complejo horizonte de la regulación actual. Creo, y es una opinión personal, por supuesto, que hay que defender con rigor los espacios de la regulación estatal frente a los ataques neoliberales que no han acabado. Ese temor a la regulación, pues si había captura, había exceso de burocratización, vale, de acuerdo, pues se corrige. Pero no puedes prescindir de la regulación estatal porque la historia nos ha puesto de manifiesto que eso es peligroso, como ocurre en el año 2007, en el año 2008. Creo que también hay que desarrollar estudios, esos se están desarrollando ya, es decir, que están en marcha estudios sobre las técnicas para mejorar la regulación en clave no desreguladora. Es decir, que cuando hablamos de evaluación de riesgos, no es para reducir gastos, diciendo, no, solo los riesgos, no. Vamos a ver qué riesgos hay que afrontar y cómo hay que prevenir, cómo hay que hacer frente preventivamente a esos riesgos. Y, por último, habrá que desarrollar investigaciones para asegurar y evaluar la implementación regulativa. No sé en Brasil, la verdad es que reconozco mi ignorancia al respecto, pero en España no se está haciendo.
Nadie sabe hasta qué punto se ejecuta eso. Sí que sabemos que en el tema de dependencia, que estaríamos hablando de regulación social, pues no se está ejecutando. Y sobre todo en ciertas comunidades autónomas con determinados tipos de gobierno, pues los recortes han sido tremendos. Pero no hay una evaluación general. En ese sentido, a mí, en recuperar la idea de aquellos proyectos de 1990, de las contradicciones del derecho regulativo en el Estado social, pues me parece que igual no están de más. Ya no lo llamaríamos así. Pero sí que hay que avanzar en las técnicas regulativas y sí que hay que desarrollar investigaciones para asegurar y evaluar la implementación regulativa. Espero no haberme pasado del tiempo. No sé si queda algo si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Obrigado, professor Calvo. Sem mais delongas, passo a palavra à professora Angélica. Seja muito bem-vinda. Gracias, muito obrigada. Quiero agradecer la invitación para participar en este congreso, a Celso y a Fernando que me hayan invitado, y también como mi amigo Manuel Calvo, es un honor para mí estar aquí. Yo vengo de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo soy socióloga, no soy abogada. Algún día me gustaría estudiar el derecho más formalmente. Y lo que yo voy a compartir aquí con ustedes es mi experiencia como investigadora de la sociología jurídica, la importancia de la investigación empírica en esta disciplina que es la sociología jurídica, y a la luz de investigación que yo he realizado en los últimos años. Bien, yo parto de definiciones que nos dio Renato Treves, el conocido sociólogo del derecho italiano, judío que emigró que emigró de Italia a Argentina y que regresó a Italia y que formó la cátedra de Sociología del Derecho en Italia y que fue formador de generaciones muy importantes en Italia. Para Renato Treves hay 3 definiciones. La primera considera que es una disciplina centrada en investigaciones empíricas para dar cuenta de la relación entre sociedad y estructuras jurídicas. La segunda definición que él utilizó dice que es el estudio empírico del derecho a partir de las teorías clásicas, como sociólogos clásicos que vieron y observaron el derecho, como Max Weber, Durkheim, Marx, entre otros. La tercera definición, que aparece en uno de sus últimos textos, titulado Sociología del Derecho, Orígenes, Investigaciones y Problemas, él distingue la actividad de la sociología del derecho en 2 áreas complementarias. Por un lado, el estudio de las sociedades estructuradas a partir del derecho, es decir, los comportamientos sociales con respecto a los esquemas jurídicos formales, y por otro, el análisis de la posición y la función del derecho dentro de la sociedad. Un alumno de Renato Treves, Vincenzo Ferrari, a quien admiro y quiero, que fue mi maestro en Milán, adoptó esta última definición de la sociología del derecho y entendió al derecho como una acción social. En su texto, Ferrari, en su texto Derecho y Sociedad, Elementos de Sociología del Derecho, él señala que esta disciplina se interesa por indagar las acciones que se realizan en el campo del derecho, comprender su sentido y averiguar si éste es socialmente compartido. Con ello, se puede decir que la sociología jurídica se preocupa por comprender la función social del derecho al utilizar horizontes teóricos y metodologías propios de la sociología. Él dice en este libro que algunos temas que pueden ser objeto de la sociología jurídica son los sistemas jurídicos, sus agentes, operadores, normativas y la relación con otros sistemas sociales, las decisiones jurídicas y los contextos en los que se toman,
las instituciones de impartición y de administración de justicia, las profesiones jurídicas y la percepción social de los aparatos jurídicos. Al retomar a Ferrari es importante destacar que los datos empíricos nunca son autoevidentes, es decir, el dato por sí mismo no expresa relaciones sociales. El dato se construye a partir de la relación de estrategias metodológicas y teorías sociológicas. En este sentido, es importante destacar lo que señala la investigadora chilena María Luisa Tarrés, que el dato empírico se posiciona de diferentes maneras, según las tradiciones epistemológicas de las ciencias sociales. En esta lógica, siguiendo a Tarrés, el dato se construye de manera distinta. En el positivismo podríamos decir que el dato es lo que está dado. Este se utiliza para corroborar leyes o teorías generales. Por su parte, la corriente interpretativa destaca que el dato se refiere a experiencias subjetivas de los individuos y a la forma en la que éstas son comprendidas por el investigador. Podemos observar que esta perspectiva permite usar conceptos teóricos flexibles que posibiliten observar la riqueza del dato empírico, interrogar el dato empírico y que éste no quede encerrado en una camisa de fuerza teórica. En este sentido, el dato empírico no queda determinado por la teoría, sino que existe un diálogo constante durante la investigación entre los datos empíricos y los referentes teóricos. La mirada sociológica, entonces, interpreta un dato empírico de los fenómenos jurídicos, es decir, el derecho tiene que ser comprendido sociológicamente. Debe ser analizado como una acción social, al decir de Ferrari. Esto significa que el dato empírico debe ser construido desde tres dimensiones de la acción social: los individuos, las estructuras y las relaciones. De esta manera, las investigaciones empíricas de estas dimensiones permiten observar y analizar a los fenómenos jurídicos de manera relacional, en la cual las estructuras jurídicas, las instituciones y los operadores interactúan en las prácticas jurídicas. Lo anterior nos permite ir acercándonos a cómo se construye socialmente el derecho, entenderlo como una acción social. La investigación empírica es característica fundamental de la sociología jurídica. Así lo señala César Manzanos Bilbao. Los estudios sociojurídicos a partir del análisis empírico son una forma de aproximarse a los fenómenos jurídicos en la sociedad. En este sentido, este autor apela a un tipo de pluralidad sociológica y metodológica para comprender el derecho. Es decir, hacer uso de la multiplicidad de corrientes y de teorías desarrolladas en el campo de la sociología y del uso de diversas técnicas y métodos de la sociología. Es en esta diversidad de teorías y métodos en donde el sociólogo y el estudioso del derecho pueden observar la complejidad de la realidad jurídica en la sociedad. Con Manzanos podemos observar que la investigación empírica de los fenómenos jurídicos se dividen en dos tradiciones metodológicas. Unas pueden ser cuantitativas y otras cualitativas. Cabe señalar que estas tradiciones de ninguna manera son excluyentes. Cada una de ellas construye y interpreta el dato de diferente manera. Pueden ser incluso virtuosamente complementarias. La tradición cualitativa, que es la que cultiva Manzanos y la que yo he abrazado hace algunos años, pretende comprender los motivos subjetivos de los agentes sociales para poder describir y analizar cómo se construyen relaciones. El dato empírico no pretende medir en la tradición cualitativa, sino que pretende descubrir y analizar estas relaciones. Algunas de las investigaciones más recurrentes en la perspectiva cuantitativa pueden ser estadísticas judiciales y los estudios comparados, mientras que investigaciones cualitativas son principalmente los análisis de los discursos jurídicos,
los estudios sobre las prácticas de los operadores de justicia y la percepción ciudadana con respecto a los aparatos de justicia, entre otros. La investigación empírica permite conocer el campo o la permanencia de las instituciones jurídicas y las transformaciones en las prácticas jurídicas de sus operadores. Es decir, los datos empíricos permiten observar la dinámica en la que el derecho opera en la sociedad. También posibilita elaborar teorías que permitan comprender la función social del derecho. En otras palabras, explorar y construir conceptos teóricos flexibles siempre que expliquen al derecho en la sociedad. Manuel Calvo nos dice que existen varias dimensiones en la investigación empírica en el ámbito de la sociología jurídica. Él reconoce las prácticas de los operadores jurídicos, la formación jurídica de los operadores, la relación entre los tribunales de justicia y los procesos de democratización, la percepción social en torno a las instituciones de impartición y de administración de justicia. Ahora me voy a referir a una investigación empírica que yo he realizado en los últimos años y que tiene que ver con el cambio del modelo de justicia penal en México que operó desde el año de 2008. El cambio del sistema inquisitivo al sistema oral acusatorio se ha venido dando de manera diferenciada en toda la República y yo realicé la investigación en un estado cerca de la Ciudad de México, donde yo habito, que es el estado de Morelos, donde lleva más de 8 años su implementación y nuevo ejercicio. La pregunta de investigación fue cómo los operadores de justicia resignifican sus prácticas y su posición dentro del campo jurídico a partir de la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal. Para el estudio de este problema y desde la propuesta relacional de Pierre Bourdieu, para contestar esta pregunta, diseñamos una estrategia metodológica fundamentalmente con entrevistas a los operadores jurídicos, a jueces, a ministerios públicos y a defensores de oficio, para poder encontrar la forma en que ellos van resignificando sus prácticas en el nuevo modelo. Cabe señalar que la mayor parte de los operadores jurídicos que están llevando adelante el nuevo sistema de justicia venían del antiguo sistema, por lo que sus prácticas se han visto transformadas, pero también en la investigación observamos cómo conservan muchas de las prácticas antiguas. El nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional, inició este proceso de transformación y de transición de este sistema inquisitivo que se basaba en los expedientes escritos y largos periodos de resolución a un sistema acusatorio oral que tiene como eje principal la presunción de inocencia, la oralidad y el garantismo. Dicha transición fue incentivada debido a la desconfianza en las instituciones de justicia por parte de la ciudadanía, el incremento en los índices de violencia generados por el crimen organizado, la corrupción e impunidad en muchos agentes jurídicos y la violación sistemática de los derechos humanos de la víctima y del imputado. En este sentido, se busca que con la implementación del nuevo sistema de justicia se pudieran solucionar algunas desigualdades, algunas inequidades entre los operadores de justicia y garantizar los derechos humanos de los individuos. Esto con base en la modernización de las instituciones de justicia y la participación de los ciudadanos en asuntos públicos. El nuevo sistema de justicia penal se centró en los siguientes principios. El principio de inmediación, que se refiere a que el juez está obligado a estar siempre en las audiencias, a que el juez no conoce previamente de qué trata el caso, en la oralidad, que indica que las audiencias se realizan siempre de manera oral, en el principio de publicidad, que busca una mayor transparencia, el principio de concentración, que se refiere a la audiencia pública de un caso para desarrollarse en ese mismo día y en días consecutivos, el principio de contradicción, que busca que la víctima y el imputado en la audiencia pública y con la presencia del juez se confronten, y por último, el principio de continuidad, que indica que las audiencias deben llevarse a cabo de manera sucesiva y secuencial.
En el diseño de investigación empírica, de esta investigación de corte cualitativo, partimos de algunas ideas de la investigadora argentina Irene Basilaches, que señala que las investigaciones cualitativas se enfocan en las percepciones de los individuos, en sus experiencias, en sus modos de vida, y que tienen como un fin situarlos en un determinado contexto. En este caso, las herramientas y técnicas que utilizamos nos permitieron comprender ese contexto y también la subjetividad de los operadores de justicia en este proceso de cambio y de transición. En el proceso metodológico construimos 3 etapas que también fueron 3 momentos diferenciados en las entrevistas que realizamos. En la primera etapa fue una exploración y descripción de la estructura de la reforma de justicia penal y de la organización del sistema de justicia en Morelos. En el segundo momento realizamos las entrevistas. Se transcribieron todas las entrevistas, se utilizaron principalmente como técnicas la condensación de significados de Steiner y metodológicamente utilizamos categorías y subcategorías obtenidas del cuerpo teórico de Pierre Bourdieu, campo, capital y hábitos jurídico. En el tercer momento se observaron algunas audiencias de juicio oral y para ello hicimos una guía etnográfica con algunos elementos de la teoría de la teatralidad de Goffman. La teoría racional de Pierre Bourdieu entiende el campo como un espacio diferenciado, los cuales se definen como una red de configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Los campos, según este autor, son construcciones históricas de una significación y una lógica práctica propia. Esta se constituye por los diferentes tipos y distribución de los capitales, es decir, de herramientas prácticas y por los hábitos de sus agentes, los hábitos entendidos como el sistema de disposiciones duraderas y transferibles. El hábitus es ese conjunto de experiencias y acciones con los cuales los agentes participan en un determinado campo. Estos son la historia objetivada de los campos, los cuales están constituidos por la incorporación de disposiciones, motivaciones de hacer y pensar, y por esquemas mentales de visión y clasificación. La relación entre hábitus y campo es necesaria para comprender las razones prácticas de un espacio social. Para Pierre Bourdieu, ambos conceptos muestran la doble determinación de lo social, tanto de las estructuras estructuradas que son los campos, como de las estructuras estructurantes que son los hábitos. El sentido práctico para Bourdieu en cada espacio social está presente en ambas dimensiones, ya que como reglas o normas prácticas o como disposiciones de acción o representación, hay un sentido del juego en el campo que implica un compromiso subjetivo y una creencia compartida entre los agentes que pertenecen a ese campo. A esta relación práctica la llama Bourdieu ilusio, que puede ser entendida como la creencia fundamental en el interés del juego y en el valor de lo que se ventila en él. En otras palabras, la ilusio es la razón por la cual vale la pena invertir esfuerzo y capital y participar en la lógica práctica del campo. Con estos conceptos, hábito jurídico, campo jurídico y capital jurídico, hicimos la sistematización de todas las entrevistas. El campo jurídico, como lo ha descrito Bourdieu, es el resultado de un proceso histórico de diferenciación e institucionalización de agentes. El campo jurídico es importante observarlo como un espacio con autonomía relativa. De esta manera se puede entender a la reforma de justicia penal como una transformación en el campo jurídico mexicano, un campo que trae consigo una resignificación de prácticas, de hábitos y de diferentes capitales para acoplarse al nuevo modelo oral acusatorio. La reforma constitucional en materia penal en México representó un cambio paradigmático en la forma de hacer justicia en el país.
Es una transformación en el marco normativo y procesal, en la forma de resolver conflictos y un cambio simbólico en las prácticas y percepciones de sus agentes. La investigación del sistema de justicia penal que realizamos en el estado de Morelos permitió analizar y observar algunos elementos importantes para comprender esta transición al nuevo sistema de justicia penal. Al seguir a Pierre Bourdieu con estos conceptos, se pudo estudiar cómo la implementación del nuevo sistema de justicia oral acusatorio, como la reestructuración del campo jurídico y la reconfiguración de un hábitus específico que se dio en 3 momentos claves: el antiguo sistema, la transición y el nuevo sistema. Cada uno de estos momentos nos brindó elementos para comprender de manera general la transformación del sistema de justicia mediante el concepto de ilusio, es decir, la creencia compartida de los agentes de justicia y la lógica práctica del nuevo campo jurídico. En el primer momento, el de la percepción del antiguo sistema, los agentes en las entrevistas realizadas destacaban las deficiencias del antiguo modelo inquisitivo. Entre ellas sobresalían la opacidad, la limitada presencia de la figura del juez y del defensor público, del juez y la ausencia del defensor público dentro del proceso y el nulo seguimiento de los casos por parte de los jueces. El segundo momento abordado en las entrevistas, que fue la transición, se trazaron los elementos iniciales de la implementación del modelo acusatorio oral, que se centró en el proceso de capacitación. Para los agentes de justicia entrevistados, este proceso fue crucial para adquirir conocimientos, habilidades técnicas necesarias para poner en marcha el nuevo sistema de justicia. La capacitación permitió llevar a cabo una profesionalización de operadores jurídicos tales como el defensor de oficio, al certificarlos y al fomentar el servicio profesional de carrera, que dio a pie a que estos conocieran las reglas del nuevo sistema. También permitió el desarrollo de especializaciones y la división del trabajo penal. Desde la perspectiva de los operadores entrevistados, el proceso de transición ha sido muy complicado, principalmente porque se tuvo que combatir las prácticas arraigadas del sistema anterior, las resistencias al cambio y las capacitaciones deficientes. En cuanto a las prácticas arraigadas del modelo inquisitivo, refirieron la discrecionalidad por parte del Ministerio Público en la etapa de la investigación y las prácticas de tortura y violación de derechos humanos de la víctima y del imputado. En el tercer momento, que fue tocado en las entrevistas, el nuevo sistema de justicia, los agentes entrevistados destacaron las virtudes y bondades del modelo oral acusatorio. Desde su perspectiva, es mejor que el modelo inquisitivo. Ofrece nuevas modalidades como la justicia alternativa, es más ágil, es más transparente, obliga al juez a estar presente y reivindica la posición del defensor de oficio. Con los conceptos de Bourdieu, tratamos de entender el nuevo modelo de justicia como un sistema que promueve la reintegración social en las prácticas nuevas de justicia alternativa y que procura la aplicación del debido proceso a la víctima y al imputado al ser un modelo garantista. El garantismo busca que el Estado promueva un sistema de justicia más eficaz, ágil, eficiente y que respete los derechos humanos de todos los ciudadanos. Estos principios garantistas se inscriben en la estructura normativa y procesal del modelo acusatorio oral y en las nuevas disposiciones prácticas de los operadores de justicia. Para ellos, el garantismo, entendido como la ilusio del campo, se presenta con 3 elementos principales: la objetividad de la verdad jurídica, la humanización del nuevo sistema de justicia y la profesionalización del trabajo penal. La objetividad de la verdad jurídica se relaciona con el principio garantista de la legalidad, materialidad y certeza de la culpabilidad de los hechos delictivos. Para los agentes, la verdad jurídica ya no se basaba en el expediente escrito, sino en la elaboración de argumentos jurídicos y en la presentación oral de las pruebas frente al juez, las cuales debían estar legalmente validadas por un juez de control. En este sentido, los agentes perciben que estos cambios permiten erradicar testimonios arreglados, pagados y lo que se conoció como la prueba tasada. La humanización del nuevo sistema de justicia es el punto que los agentes perciben como el más relevante del modelo oral acusatorio. Esta humanización se relaciona con la garantía de los derechos procesales de víctima y de imputado, con la presencia del juez,
a diferencia del sistema inquisitivo, donde se valoraba principalmente el expediente, el juez pocas o nunca asistía a las audiencias y no conocía ni a la víctima ni al imputado. La profesionalización del trabajo penal es la capacitación y certificación de los operadores jurídicos deben tener para cumplir los requerimientos y fue también muy valorada por los entrevistados. En lo que respecta a la utilización de Erving Goffman para el análisis de las audiencias, ahí intentamos hacer el análisis de la reconfiguración de las disposiciones de los agentes y se le añadió al estudio de sus prácticas dentro de las audiencias de juicio oral. Para analizarlas se utilizó una observación, estuvimos presentes en muchas audiencias de juicio oral y tomamos los elementos de la teoría de la interacción social de Goffman. Para este autor, el mundo social se construye mediante las representaciones e interacciones que los actores sociales realizan. Por representación se entiende aquella disposición que transforma a un individuo en actor. Al tener en cuenta lo anterior, se observaron las audiencias del juicio oral para comprender el desarrollo de papeles por parte de los participantes, agentes de justicia, víctima, imputado y testigos, y la utilización de claves y su transposición. El primer elemento que se observó es el medio en donde se llevan a cabo las audiencias de juicio oral, el cual es un espacio físico y simbólicamente diferenciado. Tal como se muestra en el esquema, este espacio está estructurado en la posición de los agentes, donde se destaca la posición privilegiada que ocupa el tribunal colegiado, los 3 jueces, con respecto a la fiscalía y a la defensa. De igual manera, el espacio de la audiencia tiene una carga simbólica característica, la cual está constituida por elementos que remarcan el carácter institucional del espacio como la bandera, los emblemas del Poder Judicial, etcétera. Los papeles que desarrollan los agentes de justicia están determinados por su función establecida por la ley y por la posición que asumen dentro del caso. En el desarrollo de las audiencias, estos papeles se construyen de manera grupal, es decir, que se establecen equipos de representación donde los actores involucrados interactúan. Al seguir esta idea, pudimos identificar 3 equipos, como se muestra en la tabla. La fiscalía, construida por los fiscales, la víctima y los testigos de esta desarrollan el papel de agraviados, así como los que resguardan el bien público. El segundo equipo es el de la defensa, integrado por el defensor y el imputado. En este los papeles son el aval de la inocencia en el caso del defensor, mientras que el imputado puede asumir un papel activo o pasivo para defender su inocencia. Por último, el tribunal colegiado, establecido por los 3 jueces, desarrolla los 3 papeles de vigilancia, de la representación, de construcción de la verdad jurídica y de garantes del debido proceso. Por último, la representación de las audiencias desarrolla diferentes tipos de utilización de los marcos de interacción. Dentro de esta lógica se pudieron observar 2 posiciones diferenciadas en la utilización de estos marcos. Los agentes profesionales, entendidos como aquellos que dominan las disposiciones prácticas de las audiencias de juicio oral, es decir, los agentes de justicia institucionalizados, que son los fiscales, los defensores y los jueces, que hacen uso de claves jurídicas, así como su transposición para elaborar argumentos para la solución de conflictos, y por otro lado los actores profanos, que son aquellos que desconocen la lógica práctica de las audiencias, pero que son requeridos para desahogar el conflicto. En este caso son la víctima, el imputado y los testigos. En el caso de esto, solo se utilizan los marcos de referencia primarios para dotar de sentido la situación conflictiva. Para finalizar, quise yo mostrar cómo en una investigación empírica llevada adelante se utilizaron conceptos teóricos de Pierre Bourdieu, pero conceptos teóricos que fueron manufacturados. Yo me gusta el término manufacturado a lo largo de la investigación, es decir, hubo un diálogo constante a lo largo de la investigación con los conceptos teóricos para irlos afinando y para ir construyendo el dato empírico a la luz de esta reflexión de la mano con la teoría. Quiero agradecer mucho su atención y también quiero, antes de terminar, pedir una disculpa por hablar español. Me hubiera encantado hablar portugués, pero mis errores son inconmensurables y no me gusta hablar portuñol, entonces ofrezco una disculpa. Yo debería de haber hablado en portugués, pero espero que mi español haya sido lo suficientemente claro para que se haya comprendido. Muchas gracias.
Pessoal, nós temos um tempinho para perguntas. Alguém se aventura? Não? Então, agradeço muito pela presença de vocês, essa maratona que se iniciou hoje. Agradeço muito ao professor Calvo, à professora Angélica, pelas brilhantes conferências e convido vocês para amanhã, a partir das 8h30, estarmos aqui para as nossas atividades. Muito obrigado, boa noite.